Entonces, a ver, lo que yo les voy a platicar es una investigación que hemos estado haciendo en el Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y aquí es los robots móviles y el uso de algoritmos genéticos para generar comportamientos de los robots. Entonces, en esta plática, lo que vamos a ver primero es una introducción. Vamos a ver los comportamientos que tienen los robots sin memoria para evadir obstáculos. Aquí vamos a ver un paradigma que se llama usando campos potenciales. Después vamos a ver otro paradigma que es comportamientos con memoria para evadir obstáculos. Y aquí vamos a utilizar máquinas de estado. Después vamos a ver comportamientos usando cadenas de Markov oculta. Vamos a ver las pruebas y resultados que se hicieron, conclusiones, y les voy a mostrar un video al último de nuestra robot Justina que utiliza estas técnicas. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Indicando qué son lo que se llaman los comportamientos reactivos. Estos comportamientos reactivos están basados en el comportamiento de los insectos. No se necesita una representación del medio ambiente y no se utiliza planeación de acciones ni de movimientos. Este tipo de comportamientos se usa para ambientes dinámicos, es decir, donde están moviendo personas y objetos y con errores en el sensado. Está basado en los comportamientos corriendo en paralelo. Hay diferentes formas de instrumentar los comportamientos. Hay algunos que no requieren memoria y hay otros, como son los campos potenciales o los que usan lógica de orden cero o también las redes neuronales, ¿sí? Hay otros métodos los cuales sí requieren memoria, donde se sabe lo que el robot hizo anteriormente. Y esto se puede instrumentar utilizando máquinas de estado finitas, cadenas de Markov, procesos de edición de Markov, cadenas de Markov ocultas, redes neuronales artificiales, y etcétera. Bueno, vamos a ver en esta plática el comportamiento que no tiene memoria, que se denomina el de campos potenciales. En este comportamiento, el robot es modelado como una partícula que está bajo la influencia de dos campos potenciales. Un campo potencial que lo atrae hacia el destino y hay otro que lo repele de los obstáculos. Los obstáculos generan una fuerza repulsiva, mientras que el destino a donde queremos llegar genera una fuerza de atracción. Entonces, si tenemos al robot en la posición en el eje cartesiano XN o representado en forma vectorial como el vector QN en el tiempo n, y queremos llegar al destino con posición XDEST, YDEST, juntando esta posición en un vector QDEST, ¿sí? Entonces tenemos que el campo potencial ejercido sobre el robot en este punto es la suma de dos campos potenciales. Uno, que es el que atrae el robot, y otro es el que lo repele. El campo atractivo se puede expresar como una parábola, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que está dado por un medio que multiplica a una constante epsilon 1, la cual multiplica a la magnitud al cuadrado de la diferencia de la posición donde se encuentra el robot menos la posición a donde queremos llegar, ¿sí? Y esto está expresado como un medio epsilon, la posición en X menos la posición del robot menos la posición destino donde queremos llegar al cuadrado, más la posición en Y menos la posición del destino al cuadrado.
¿sí? Ahora, y E1 es una constante que modula el campo y se encuentra en forma empírica. Para el campo repulsivo, lo que vamos a tener es ahora una expresión que va a ser inversamente proporcional de cuánto el robot se acerca a un obstáculo. Entonces, aquí lo que tenemos es un medio por eta, que es una constante, y que multiplica a esta expresión, que es 1 menos la diferencia de la magnitud de la posición del robot menos la posición a donde se encuentra el obstáculo, menos aquí una constante. ¿Sí? Bueno, aquí un obstáculo en el medio ambiente donde el robot participa, tenemos K obstáculos. ¿Sí? Ahora, en el campo potencial, nosotros nos vamos a ir moviendo por el gradiente de ese campo potencial. Por lo tanto, tenemos que encontrar la derivada del campo potencial con respecto a Q. ¿Sí? A ver, aquí, por ejemplo, para el campo repulsivo, nos damos cuenta que entre más cerca se encuentre el robot a un obstáculo, este valor va a ser muy grande. Si el robot se encuentra muy lejos del obstáculo, entonces el campo potencial va a ser nulo, ¿sí? Y lo que tenemos es, sacando la derivada de esta posición, ¿sí? Podemos ver que se genera una fuerza de repulsión. Y esta fuerza de repulsión va a ser cero si la distancia a la cual se encuentra el robot es mayor que una distancia de cero. La fuerza total que se ejerce en el robot en una posición Q es la suma de la fuerza de atracción en Q más la sumatoria de todas las fuerzas de repulsión que me generan los obstáculos en el medio ambiente. ¿Sí? Y el robot se va a ir moviendo utilizando una técnica que se llama descendiendo por la pendiente más pronunciada, o en inglés se llama steepest descent. ¿Sí? Entonces, dada una posición anterior del robot, la posición siguiente va a ser calculada por la posición anterior del robot menos una delta, ¿sí? Que multiplica a la fuerza ejercida en ese momento en el robot. Bueno, dense cuenta que todas estas fuerzas son artificiales, ¿no? Se están generando en forma artificial. ¿Ok? Entonces, aquí para aclarar las ideas, fíjense, aquí tenemos al robot que está en el origen, aquí tenemos un obstáculo y aquí tenemos el destino a donde queremos llegar. Aquí podemos ver que el destino modifica el plano generando una especie de un hoyo, ¿sí? Que va a empujar al robot a ese lugar. Los obstáculos son como montañas que ejercen fuerzas de repulsión. Entonces, la suma de esas dos fuerzas, de las fuerzas de repulsión y la fuerza de atracción, van a hacer que el robot se vaya moviendo. ¿Sí? Bueno, en este tipo de comportamientos no tenemos memoria, ¿sí? O sea, no hay memoria de lo que el robot ha hecho anteriormente. Bueno, hay otros comportamientos los cuales sí requieren tener memoria, y para eso tenemos las máquinas de estado finitas, las redes neuronales recurrentes, los procesos de edición de Markov y las cadenas de Markov ocultas. En las máquinas de estado, lo que vamos a tener es una máquina que va a ejecutar un algoritmo. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el comportamiento que quiero que siga un robot, el cual en este caso tiene dos sensores para detectar el medio ambiente. Entonces, tenemos
un sensor izquierdo y un sensor derecho. Y aquí la idea es que si no hay ningún obstáculo, bueno, lo que queremos es que el robot vaya hacia adelante. Algorítmicamente, aquí estamos en un estado, preguntamos por el sensor izquierdo, si el sensor izquierdo es 0, indicándome que el robot no está viendo un obstáculo, y el sensor derecho tampoco está viendo un obstáculo, entonces lo que queremos que haga el robot es que vaya hacia adelante. Y nos vamos a regresar después, un tiempo después, a este estado. Ahora, si el robot, ahora tenemos este caso, donde el sensor derecho detectó un obstáculo y el izquierdo no detectó. Entonces aquí la estrategia para evadir los obstáculos es que vamos a hacer primero detener al robot, luego hacer que se vaya hacia atrás y luego que gire hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el sensor izquierdo me dice que no hay obstáculo, pero el derecho me está diciendo que hay obstáculo. Entonces, detenemos al robot y pasamos a otro estado donde vamos a mandar al robot para que vaya hacia atrás. Después, el robot va a girar hacia la izquierda y regresamos al estado 0. Si ahora estamos en este caso donde el sensor izquierdo detectó un obstáculo y el derecho no detectó nada, entonces la estrategia es detenemos al robot, lo hacemos hacia atrás y luego giramos hacia la derecha. Entonces ahora estaríamos en esta rama del algoritmo. Y por último, si el robot está detectando un obstáculo con sus dos sensores enfrente, entonces la estrategia es, ok, detente, vete hacia atrás, gira 2 veces hacia la izquierda para girar 90 grados, avanza y luego gira otra vez hacia la derecha 90 grados para seguir avanzando. Entonces, esta rama del algoritmo es ese comportamiento. Y lo que necesitamos, bueno, ya tenemos el algoritmo y ahora lo que necesitamos es una máquina que ejecute el algoritmo. Bueno, esto se puede programar en una computadora, ¿sí? Pero una forma de hacerlo usando componentes digitales es que tenemos una memoria la cual contiene 2 campos. Un campo, el cual me indica el estado siguiente, y otro campo, el cual va a tener las salidas, ¿sí? Entonces, para saber en esta memoria vamos a tener la representación de los estados. Entonces, para poder acceder a una localidad de memoria específica, pues va a depender de las entradas que vienen de los sensores y esta liga que viene del estado anterior. Entonces, con las entradas, bueno, y el estado, perdón, y el estado presente, vamos a calcular el estado siguiente. ¿Sí? Bueno, usando este método, dependiendo del número de estados, cada estado se puede representar con NBNB, que es el logaritmo en base 2 del número de estados, ¿sí? Y el número de localidades de memorias necesarias es 2 a la ns más ni, donde ni es el número de entradas. El número de bits que codifican las salidas es NO y es el logaritmo del número de acciones. Para aquí, por ejemplo, para codificar las salidas, usamos 3 bits. Por ejemplo, con 000 el robot está parado, con 001 el robot avanza 4 centímetros, con 010 el robot va hacia atrás 4 centímetros, con 010 gira 45 grados, con 100 gira aquí a la izquierda 45 grados, con 100 gira hacia la derecha 45 grados.
Por lo tanto, cada localidad de memoria requiere NB más NO bits para indicar el estado siguiente y las acciones del robot. Entonces, fíjense, ¿cómo codificaríamos el estado 0? Bueno, en primer lugar, en este caso, tengo casi 16 estados y por lo tanto necesitamos 4 bits para representar el estado presente. Y tenemos 2 bits para indicar la lectura de los sensores. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que estamos en el estado 00 y las dos entradas son 00, entonces el estado siguiente, al estado al que voy a ir, es el 00 y la salida es que el robot vaya hacia adelante. ¿Sí? Ahora, otra vez, si estoy en el estado 00 y ahora tengo 01, el estado siguiente, que sería este caso, es pasar al estado 1, que está indicado aquí, y la salida es que el robot se detenga con la señal de stop. Para el caso donde tenemos que el sensor derecho vale 1, perdón, el sensor izquierdo vale 1 y el sensor derecho vale 0, entonces ahora queremos ir a este estado, que es el estado 3, y la salida es alto. Y por último, entonces, para este caso, tenemos que los 2 bits de los sensores valen 1 y estando en el estado 00, se juntan todos estos valores para formar la dirección y la dirección al estado siguiente va a ser 0101, que sería este, ¿sí? Ok, esto que acabo de hacer, se tiene que hacer esta tabla para todos los demás estados. Bueno, en este ejemplo, solamente teníamos dos sensores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el robot tiene un anillo de sensores que detectan los obstáculos? Entonces, para ese caso, tenemos que cuantizar las entradas. ¿Eso qué quiere decir? Convertir un vector, ¿sí? Un vector lo tenemos que convertir en un símbolo. A ver, este vector está formado, a ver, déjenme hacer un poquito más grande esta figura para que se vea mejor. Bueno, aquí lo que tenemos es que el robot tiene en este caso varios sensores que detectan el rango en donde se encuentran los obstáculos. Esto se puede utilizar un sonar o se puede utilizar señales infrarrojas o se puede utilizar señales del tipo láser. Entonces aquí lo que tenemos es, en este sensor me está diciendo la distancia a la cual se encuentra esta pared, ¿sí? Entonces tenemos en el tiempo t el rango del sensor 1, en el tiempo t el rango del sensor 2, en el tiempo 3 el rango del sensor 3, así hasta el rango que tenemos con el sensor emésimo. Entonces, para poder crear el cuantizador que me va a convertir esos datos en símbolos, lo que necesitamos es que el robot empiece a hacer recorridos y que vaya captando, que vaya captando esos rangos y formando vectores, ¿sí? Entonces, aquí el objetivo es generar un cuantizador el cual va a tener vectores que mejor me representen todas esas lecturas. Y esos vectores se llaman centroides. Entonces, si tenemos una lectura nueva de rangos, entonces lo que hacemos es comparar esa lectura con cada uno de los centroides que tenemos y decimos que el centroide que se escogió es el que me dé la distancia menor a
a ese centroide comparado con todos los demás. ¿Sí? Bueno, en este caso utilizamos en nuestros experimentos un centroide de rango de 8, donde tenemos 8 centroides. Ok, ahora, si queremos que el robot vaya a una fuente luminosa, ¿sí? También necesitamos con nuestros sensores cuantizar la orientación. A ver, esto quiere decir, por ejemplo, si la fuente luminosa estuviera en este lado, queremos decir, le tenemos que decir al sistema que en este rango está la fuente luminosa. Si estuviera aquí, entonces ahora está en este rango, así, etcétera. Entonces, con la fuente luminosa, necesitamos realmente solamente 4 valores para representar el rango en donde está la fuente luminosa. Ok, entonces, esto fue usando máquinas de estado, ¿sí? Uno de los problemas que existen es que cuando el robot ejerce movimientos y hace sensados, se introducen errores probabilísticos, errores que tienen que ser manejados utilizando probabilidades. Entonces, una forma como nosotros resolvemos este problema es que utilizamos cadenas de Markov ocultas para modelar cómo se comporta el robot. Una cadena de Markov oculta es un proceso estocástico, el cual tiene 2 variables. Una, la cual me representa los estados, los cuales son ocultos, y otra, la cual me representa los símbolos, los cuales son observables. Entonces, aquí tenemos el modelo de una cadena de Markov, donde, fíjense, tenemos estados, ¿sí? Y tenemos observaciones. Ahora, a diferencia de una máquina de estados, de un algoritmo de máquina de estados, en el algoritmo de máquina de estados preguntábamos por variables y dependiendo de los valores de esas variables, ¿sí? Pasábamos a un estado siguiente. Ahora, lo que vamos a tener son probabilidades de transición y probabilidades de observación. Entonces tenemos la probabilidad AIJ, que es la probabilidad de que dado que estamos en el estado I en el tiempo T, pasemos al estado J en el tiempo T más 1. Y por otra parte, tenemos que las probabilidades de observación. Los símbolos de observación van a venir de un cuantizador, como lo mencioné hace un momento, y tenemos estos símbolos. Aquí, la probabilidad de emitir el símbolo I estando en el estado J, que sería esta, es la probabilidad de que dado que estamos en el estado J, veamos el símbolo O. ¿Sí? Y también algo que se considera es la probabilidad inicial de que empecemos en un estado específico, y esa es la probabilidad pi. Todo esto, todas estas probabilidades forman el modelo que se llama modelo lambda, donde tenemos 2 matrices, la matriz A, B y el vector de probabilidades pi. Ok. Entonces, aquí la idea es que logremos convertir este algoritmo en una cadena de Markov oculta. ¿Sí? Ok, déjenme. Bueno, ahora, por otra parte tenemos las acciones que hace el robot. Y las acciones que hace el robot, pues también las podemos incorporar dentro de la cadena de Markov, donde ahora tenemos una extensión de lo que sería una cadena de Markov, donde tenemos los símbolos, los símbolos de acción.
donde en cada estado se van a escoger una acción, pero en forma probabilística, ¿sí? Entonces aquí el modelo lo agregamos esta matriz C, donde esa matriz C está formada por la probabilidad de que dado que estamos en el estado J en el tiempo T y que vemos la observación I en el tiempo T, la probabilidad de que se genere una salida. ¿Ok? Bueno, a ver si quieren, déjenme saltarme esto. Y entonces ya que vimos esta parte introductoria, ahora vamos a ver la parte de robótica evolutiva. Bueno, entonces, la robótica evolutiva se refiere al campo que tiene una serie de métodos que sirven para generar cerebros artificiales automáticamente, ¿sí? Y esto está inspirado por algo que la naturaleza ha hecho exitosamente durante millones de años y que tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Entonces, algunas de las aplicaciones para evolucionar robots es que el robot evada obstáculos, que siga paredes, que busque y encuentre objetos usando visión y que los detecte. En la investigación que hemos hecho nosotros, lo que queremos es encontrar algoritmos o comportamientos de robots que evadan obstáculos, ¿sí? Entonces, el objetivo es encontrar individuos que resuelvan un problema específico. Para poder resolver esto usando algoritmos genéticos, primero, una población es generada en forma aleatoria con L individuos. Entonces tenemos B1 comportamientos, B2 hasta BL. Cada individuo está formado por un cromosoma, que es una cadena binaria de números que representan los comportamientos. Entonces aquí un individuo BI está formado por una serie de números binarios. Esos números binarios son separados en segmentos que representan los parámetros que definen un comportamiento, ¿sí? Ahora, cada cromosoma o individuo es evaluado y se le va a dar un valor de fitness. Y esto va a ser de acuerdo a cómo se comportó el individuo. La función de evaluación, ¿sí?, evalúa qué tan bien el comportamiento del robot fue bueno y se toman en consideración varios aspectos. Por ejemplo, puede haber casos donde el robot no avance nada, se quede dando vueltas en el origen, que el robot, que queremos ver que los individuos buenos van a ser los individuos que se acerquen al destino. También, pues, un robot que choca mucho es un robot malo, ¿sí? También se toma en cuenta el número de pasos que se utilizan para llegar al destino. Y también, por ejemplo, no queremos que el robot se eche en reversa. Entonces ahí se castigaría a los individuos que hacen eso. Se selecciona a los mejores individuos de acuerdo a la función de evaluación y se crea una nueva población con individuos generados a través de operadores de selección, cruza y mutación. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que en un principio generamos en forma aleatoria
una población de 1000 individuos, ¿sí? Los evaluamos y ranqueamos a los individuos y nos quedamos con los 100 mejores individuos. Después, cruzamos a esos individuos de esos 100 para generar otra vez 1000 individuos. Y eso sería la segunda generación, la nueva población. Y esto se va a estar repitiendo hasta que digamos cuántas generaciones queremos producir o cuando la diferencia entre una generación y otra sea menor que un épsilon. Ok, para el caso de campos potenciales, ¿sí? Aquí lo que se está evolucionando son las constantes que se usan para evaluar las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Y aquí cada una de esas constantes puede ser representadas con 16 bits, un bit para el signo, 7 bits para la parte entera y 8 bits para la parte fraccionaria. Entonces, en realidad, se utilizan 48 bits para representar cada uno de los individuos y cada población consiste de 100 individuos. Bueno, aquí tenemos cómo fueron evolucionando las generaciones y la función de evaluación, los valores que me dieron. Aquí podemos ver que este es el mejor individuo y este es el promedio. Aquí vemos que rápidamente este algoritmo encontró un muy buen individuo muy rápido, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando evolucionamos máquinas de estado, ¿sí? Lo que vamos a evolucionar aquí es la tabla que me indica cuál es el estado siguiente y cuáles son las salidas, ¿sí? En este caso, tenemos 4 estados, 16 estados, que puede ser representado con 4 bits, ¿sí? Ahora, para formar las entradas, tenemos 8 centroides y con el cuadrante y la fuente luminosa se concatenan para formar la entrada y en total tenemos 12 bits. Por lo tanto, la tabla va a tener 4096 renglones y con un tamaño de 7 bits. 4 bits para representar el siguiente estado y 3 bits para indicar la salida. Por lo tanto, requiere 28,672 bits. ¿Ok? Y aquí vemos cómo fueron evolucionando el mejor individuo y el promedio de la población. Aquí nos podemos dar cuenta que pues aquí se tardó más generaciones para llegar a los mejores individuos. Para el caso de las cadenas de Markov, ¿sí? Lo que tenemos que encontrar es el modelo. Y en este caso tenemos 16 estados, el número de símbolos de observación y el número de salidas y el número de bits por variable. Bueno, en este caso, el número total de bits que necesitamos encontrar en el mejor individuo es este, ¿sí? 111,408. Como se pueden dar cuenta, son muchos más bits. Ok. Entonces, ¿qué pruebas hicieron? Primero, los robots se entrenaron, todo esto es utilizando simuladores, porque si lo quisiéramos hacer primero con robots reales, pues nos llevaríamos lo que a la naturaleza le ha tardado generar los seres vivos, que serían millones de años. Entonces, lo que tenemos son simuladores que corren en computadoras, donde se generan mundos, ¿no? En este caso tenemos polígonos que me representan los obstáculos, se genera una posición inicial del robot y una posición final, y el robot tiene que buscar la posición, tiene que llegar a esta posición. Después tuvimos
otros medios ambientes que son medios ambientes de tipo oficina, ¿no? Donde el robot se encuentra, o de una casa, en un ambiente donde hay varios cuartos y también tiene que llegar hacia el destino. Entonces aquí podemos ver cómo el robot, dada una posición inicial y una final, va navegando hasta que llega al destino en un medio ambiente generado en forma aleatoria. Y aquí tenemos otro ambiente donde tenemos ambientes de oficina. ¿Ok? Bueno, y aquí los resultados fueron que para, para el tipo de ambiente de oficina, tenemos que, esos fueron los resultados para medios ambientes con polígonos. Vemos que el mejor fue el de las máquinas de estado, después le siguió el de algoritmos usando cadenas de Markov o máquinas de estado probabilística, y luego por último el de campos potenciales. Eso fue para polígonos, y para ambientes de oficinas, pues todos se comportaron peor, pero tenemos el mismo ranking. Bueno, y entonces como conclusión es que se propuso métodos de optimización para encontrar los comportamientos de robots, utilizando campos potenciales, máquinas de estados y máquinas de estado probabilísticas. ¿Ok? Bueno, quisiera mostrarles a continuación un video donde se muestra parte de esto. A ver, voy a dejar, espérenme tantito. Perdón. Milagros, ¿ustedes ponen el video o yo lo pongo? Como usted guste, doctor. Bueno, a ver, vamos a ver si desde mi computadora se ve bien. Ok, si no nosotros lo ponemos. Ok. Bueno, antes les voy a decir que hemos estado participando en la competencia del Robocop, ¿sí? Esta es una competencia internacional que empezó en Japón, ¿sí? Y cuyo objetivo es que en el año 2050 el campeón del mundo de fútbol tuviera un partido contra un equipo formado por robots, ¿sí? Y que los robots ganaran. Bueno, ya se cambió un poco ese objetivo. Ahora va a ser un equipo formado por robots y humanos. ¿Ok? Dentro de esta competencia del Robocop hay varias categorías, varias pruebas. Hay los robots que juegan fútbol, están los robots que buscan, hay un desastre se colapsa un edificio y los robots tienen que entrar a buscar sobrevivientes, y en la que nosotros hemos participado es en la categoría que se llama Robocop at Home, donde se tiene un robot de servicio. Esos robots de servicio pues van a estar en nuestras casas, oficinas, escuelas, hospitales, y la idea es tener un ambiente simulado de una casa donde el robot labora, ¿sí? Aquí lo que les voy a presentar es un video para poder calificar en esta competencia. Se necesitan mostrar las cualidades que tiene tu robot, y ven el video y entonces ya deciden si calificas o no. Bueno, este fue para el Robocop del 2018 que fue en Canadá. Entonces... I want to play a riddle game. I am turning around to find you.
Please do not move. I am going to state the size of the crowd. I think there are 4 people in the scene. Please do not move. I will verify it. I have verified the information. I am going to describe the crowd. The size of the crowd is 5. There are 0 women. There are 5 men. I am ready for Regina Category 5 command. Take Alex to the cabinet. Do you want me to take Alex to the cabinet? Robot, yes. Okay, I start to execute the command. In order to respond to my question, say for instance, at the center table. Well, tell me, where can I find Alex? At the corridor. Well, I will find that person in the corridor. I will navigate to the corridor. I have reached the corridor. Alex, I am going to find you. I find the person. I am getting close to you. Hello, tell me robot yes or robot no in order to respond to my question. Well, is your name Alex? Robot, yes. Hello, Alex. I will guide you to the cabinet. Human, stand behind me. Okay, let us go. I lost you. Human, stand behind me. Human, stand behind me. Okay, let us go. First the cabinet. I will navigate to the arena. I have reached the arena. I am ready for a new Category 5 command. Deliver food to a rising right arm person. Do you want me to deliver food to a rising left arm person? Robot, no. Repeat the command, please. Deliver food to a rising right arm person. Do you want me to deliver food to a rising right arm person? Robot, yes. Okay, I start to execute the command. In order to respond to my question, say for instance, I want Pringles. Well, tell me what food do you want? I want Pringles. Well, I will find that Pringles. In order to respond to my question, say for instance, at the center table. Well, tell me, where can I find the rising right arm person?
at the office. Well, I will find that person in the office. I will navigate to the desk. I have reached the desk. I found the principles. I am going to take the principles. I have reached the arena. I am ready for a new category on command. Follow Charlie. Do you want me to follow Charlie? Robot, yes. Okay, I start to execute the command. In order to respond to my question, say for instance, at the center table. Well, tell me, where can I find Charlie? At the kitchen. Well, I will find that person in the kitchen. I will navigate to the kitchen. I have reached the kitchen. Charlie, I am going to find you. I find a person. I am getting close to you. Hello, tell me robot yes or robot no in order to respond to my question. Well, is your name Charlie? Robot, yes.
Hello, Charlie. Please tell me, follow me, start following you. Follow me. Human, please put in front of me. I found you. I will start to follow you, human. Please walk and tell me. Start follow me when we reach the goal location. Stop follow me. I stopped. I have finished following you. I will navigate to the exit door. I have reached the exit door. I finished the test.